Imagina que estás caminando por un camino de tierra, rodeado del silencio de un bosque denso, y de repente escuchas un ladrido débil, casi un suspiro pidiendo ayuda. Sigues el sonido, te adentras en el bosque, y entonces ves una imagen que te hiela la sangre. Un cachorro, frágil, indefenso, delgado, atado a una cruz de madera, como si lo estuvieran castigando por algo que nunca hizo. Las patas estaban atadas con alambres toscos, la piel estaba cortada, el cuerpo era levantado como si se tratara de una ejecución silenciosa. No es abandono, es crueldad, es perversidad, es algo que va más allá de cualquier límite. Pero lo más increíble no es solo lo que le hicieron, y él lo que hizo después. Incluso heridos, incluso después de haber experimentado lo peor de los seres humanos, este cachorro hizo algo que ni siquiera los agentes de policía, acostumbrados a todo tipo de brutalidad, podían explicar sin emocionarse. Esta historia es real, es fuerte, es absurdo, y hay giros y vueltas que te dejarán en shock. No se trata solo de un rescate, se trata de coraje, sobre un instinto que va mucho más allá de la supervivencia. Se trata de un perro que, incluso ante la muerte, se negó a rendirse. Mira hasta el final, porque lo que vivió este cachorrito, lo que reveló, y sobre todo, lo que sobrevivió para mostrar, te marcará para siempre, y entenderéis por qué en los próximos minutos. El zorro era solo un cachorro, pequeño, delgado, con las costillas al descubierto y el pelaje manchado de barro seco. Su mirada fue lo que más llamó la atención. No era miedo, ¿sabes? Era más profundo. Una mirada de alguien que ya había sufrido demasiado para ser tan joven. Aquellos ojitos lo decían todo sin necesidad de palabras. Dolor, confusión, abandono e, increíblemente, un rayo de esperanza. Sí, esperanza. Como si dijera, alguien me encontrará, alguien me oirá. Es difícil explicar cómo un perro tan frágil puede transmitir tanta fuerza solo con una mirada. Pero cualquiera que haya tenido un animal lo sabe. No necesitan decir nada. La mirada habla por ellos. El zorro, incluso herido, incluso en ese horrible estado, no parecía darse por vencido. Y esto es lo que empieza a molestarnos. Ahora, piénsalo. Un perrito que pasó por tanta crueldad, atado a una cruz, abandonado en el bosque para morir, aún tenía la fuerza para creer en alguien. Tenía aún energía para ladrar, aunque fuera suavemente. Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Ese ladrido débil y ronco era lo que rompía el silencio de aquel aislado camino rural. Y eso fue lo que lo cambió todo. La escena era digna de una película de suspense. El cielo estaba nublado, gris, como si estuviera a punto de llover. El aire era pesado, húmedo, y ya empezaba a subir el olor a tierra mojada. Nada se movió. Solo el sonido de las hojas secas susurrando en el viento débil. Parecía que el mundo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Y luego vino ese ladrido, bajo, afeitado, casi un susurro canino, pero para los que estaban atentos fue como un grito de ayuda. Fue ese sonido el que hizo que el policía Marcelo detuviera el coche. Un sonido casi imperceptible, pero que le golpeó el pecho como una flecha. Cualquiera que tenga una conexión con los animales siente estas cosas. Es diferente. No es solo escuchar, es sentir. Y Marcelo lo sintió. Salió del coche, miró a su alrededor y trató de comprender de dónde venía el sonido. Caminó lentamente. Entró en el bosque, apartó las ramas, pisó el barro y entonces lo vio. Vi lo que nadie querría ver jamás. Un cachorro atado a una cruz de madera improvisada, con cuerdas tensadas alrededor de las patas delanteras y traseras. No lo podía creer. Era como una especie de castigo, un ritual, no sé, pero no era normal, no era humano. Y en medio de esa escena absurda, allí estaba él, el zorro. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no era solo por el frío. Era como si todos los músculos estuvieran agotados de tanto luchar. Los ojos clamaban por ayuda, pero no había desesperación. Había fe, y eso conmovió profundamente a Marcelo. ¿Sabes cuando miras a alguien y sientes que no puede terminar así? Eso es lo que sintió Marcelo. Se arrodilló,
Cortó con cuidado las cuerdas, recogió al cachorro en sus brazos y el zorro no pudo resistirse. Él no gruñó. Él no intentó huir. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro. Y fue allí, en ese abrazo silencioso entre un hombre y un perro herido, que todo empezó a cambiar. Pero tranquilos, porque esto es solo el principio. Quizás te preguntes, ¿pero por qué alguien le haría eso a un cachorro? ¿Y cómo acabó ahí, en ese lugar en medio de la nada? Y mira, estas preguntas se quedarán contigo por mucho tiempo, porque la historia que sigue tiene giros y vueltas que ni siquiera la policía esperaba encontrar. El zorro no era un perro cualquiera, y pronto te darás cuenta, porque, incluso después de todo lo que había pasado, todavía tenía algo que mostrar, algo que nadie estaba preparado para descubrir, un secreto que quedó enterrado, mucho más cerca de lo que nadie pudiera imaginar. Pero antes de eso, viene una parte de la historia que te dejará sin palabras, el extraño comportamiento del zorro en los días posteriores a su rescate, y si yo fuera tú, no me lo perdería por nada del mundo. Si esta historia del pequeño zorro te ha tocado el corazón hasta ahora, entonces eres uno de nosotros. Eres parte de un grupo especial de personas que sentir de verdad, que se conmueven ante el dolor y el coraje de los animales y que ven en ellos el amor más puro que existe. Aquí no estás solo. Eres parte de una comunidad que valora las historias reales, llenas de emoción, superación y esperanza. Historias de animales que cambian vidas, como el zorro. Si lloraste, se te puso la piel de gallina o sentiste un nudo en la garganta con esta historia, es porque tu corazón entiende lo que es el verdadero amor. Así que ven con nosotros. Presione este botón suscribir aquí en el canal, deja tu como en el vídeo y continúa siguiendo las historias más emocionantes e inspiradoras del mundo animal. Porque los que amamos a los animales sentimos diferente, y aquí nos sentimos juntos. No todos los encuentros cambian una vida, pero algunos se convierten en la clave de todo. Y eso es lo que ocurrió en ese momento simple, pero completamente decisivo, entre un hombre uniformado y un cachorro indefenso. Marcelo nunca imaginó que ese día de patrullaje por el campo terminaría con él sosteniendo en sus brazos algo tan frágil y a la vez tan fuerte. Cuando escuchó ese ladrido casi silencioso que provenía del arbusto, fue como si algo instintivo hubiera tirado su cuerpo en esa dirección. No fue una llamada cualquiera. Había algo en ese sonido que parecía un grito de ayuda reprimido, amortiguado por el miedo. Marcelo, que siempre se había preocupado por los animales, no lo pensó dos veces. Se adentró en la maleza, apartó las ramas y en medio de la vegetación se encontró con una de las escenas más impactantes de su vida. Fue allí donde vio al zorro por primera vez, un cachorro flacucho, sucio de barro y sangre seca, respirando con dificultad pero vivo, detenido, atado, propiedad. Y cuando sus miradas se cruzaron, algo ocurrió. No fue ninguna exageración, sin drama, fue real. Uno de esos momentos que cualquiera que ama a los animales entiende sin necesidad de explicaciones. El zorro no ladró, él no lloró, no hubo debate, solo miré, y esa mirada le atravesó el interior a Marcelo. Fue como si el perro dijera, por fin, has llegado. Y lo que había en esa mirada era mucho más que miedo. Había dolor, agotamiento y una chispa de esperanza. Una esperanza que estaba casi extinguida, pero que aún ardía en lo más profundo. Marcelo se acercó lentamente. No sabía si Zorro reaccionaría, pero no hubo resistencia. Nada. El cachorro simplemente apoyó la cabeza ligeramente en su brazo, como diciendo, puedes confiar en él. Y ese fue el punto de conexión entre ambos. No fue algo creado con el tiempo, fue inmediato, intenso, puro. Marcelo sintió el impacto de aquello con una fuerza que no sabía que aún tenía dentro de él. Allí, en ese momento, supo que esto no era solo un rescate, fue el comienzo de algo más grande. Pero antes de que pudiera procesar esta conexión, llegó el golpe más fuerte, el verificación de la realidad. El zorro no se había quedado simplemente atrás. Lo que Marcelo vio allí mientras se acercaba a ese rincón aislado del bosque era algo para lo que ningún entrenamiento policial lo habría preparado.
La escena era tan absurda que por un momento pareció una ilusión, como si su mente intentara negar lo que sus ojos le mostraban. Pero no era una ilusión, fue real, cruelmente real. El cachorro estaba atado, ni arrojado, ni escondido, ni dejado caer. Atado, sujeto a un tosco marco de madera, ensamblado con trozos de tablas viejas formando una cruz. Al otro lado las patas delanteras y traseras envueltas en alambres oxidados y ásperos, hundidas en la delicada piel de un cuerpo aún en crecimiento. Los ojos entrecerrados por el dolor, el hocico sucio, el cuerpo suspendido rígidamente, como si hubieran expuesto a ese pequeño ser a un castigo, como si fuera culpable de algo. Pero el único error del zorro había sido nacer y caer en las manos equivocadas. Marcelo se quedó congelado, se le heló la sangre. No, fue una exageración. Fue la reacción del cuerpo al presenciar lo que la mente estaba tratando de procesar. Aquella no fue una simple escena de maltrato, fue más que eso. Fue un acto de violencia ritualizada, frío, premeditado, como si alguien lo hubiera planeado hasta el más mínimo detalle y hubiera decidido convertir a ese cachorro en un instrumento de alguna perversidad. Y lo peor, el zorro seguía vivo, respirando lentamente, casi sin fuerzas, pero viva. Había estado allí tanto tiempo como para haberme dado por vencido, pero no lo hice. Algo dentro de él insistió. Alguna voluntad bruta lo retenía en ese cuerpo débil, en esa mirada medio borrada, llamando, tentando. Y eso fue lo que sintió Marcelo. En medio de la desesperación, algo en esa vida aún latía. El lugar donde dejaron al zorro no ayudó. Estaba lejos de la carretera, sin semáforo cerca. Era como si hubieran hecho todo lo posible para que nadie lo encontrara. Un rincón muerto del bosque, aislado, frío, un espacio donde el silencio era tan pesado que lastimaba los oídos. Pero allí, contra todo pronóstico, el zorro todavía él estaba respirando. Marcelo se agachó, las manos temblaban, sacó la navaja que siempre llevaba en la bota, la abrió con cuidado y fue cortando los hilos uno a uno. El sonido de la hoja raspando contra el fino alambre parecía demasiado fuerte para el momento. Con cada hilo roto, sentía un nudo apretándose en su pecho. Era como si con cada lazo también le quitara algo del dolor que el cachorro había llevado consigo solo. El zorro no pudo resistir el toque. Él no gruñó, no intentó huir. Ya no había fuerzas para eso. Y al mismo tiempo, no había miedo. Fue como si supiera que finalmente todo había terminado. Y cuando cayó el último hilo y Marcelo lo recogió, llegó el gesto que le rompió el corazón. El zorro apoyó la cabeza en su pecho con un suspiro casi imperceptible. Un suspiro de rendición, de alivio, de gracias. En ese momento Marcelo ya no era policía. Era alguien completamente consumido por el propósito. El instinto de protección habló más fuerte que cualquier regla. Caminó lentamente hacia el coche de policía, con el cuerpo del zorro presionado contra su pecho. El bosque circundante, una vez vivo y ordinario, ahora parecía una escena de guerra silenciosa. El ruido de las hojas, el viento entre las ramas, todo parecía estar de luto. Al colocar al cachorro en el asiento del coche de policía, Marcelo tuvo que respirar profundamente. La sensación era que no solo estaba salvando a un animal, llevaba en sus manos todo el dolor que el zorro ya no podía expresar. Un dolor silencioso, acumulado durante días de espera, hambre, frío y miedo. Y fue allí, en ese banco sucio y embarrado, con el corazón acelerado y la mente todavía procesando todo, que Marcelo comprendió. El zorro no era un rescatado más. Ya no era un caso. Él era especial, porque él sobrevivió a algo que habría matado a cualquier otra persona. Lo más loco es que, aún después de todo esto, aún herido, débil y prácticamente sin fuerzas, Zorro seguía confiando. Todavía lo creía, todavía descansaba en los brazos de un humano. Eso lo dijo todo. Dijo que por más profundo que alguien lo hubiera hundido en el dolor, él no se cerraba al amor. Él no renunció a la bondad. Eso fue lo más difícil de afrontar. De regreso al refugio, el silencio entre ambos se llenó de significado. Marcelo sabía que esa escena, ese momento, quedaría con él para siempre, pero también sabía que este no podía ser el final.
No podía ser simplemente otra historia triste. El zorro necesitaba más, de cuidado, de tiempo, de cariño y sobre todo, de seguridad. Y él, Marcelo, sería el responsable de eso. Él eligió eso ahí mismo, sin decirlo en voz alta. El zorro, incluso mientras yacía allí, respirando con dificultad, tenía algo dentro de él que aún brillaba. Una resistencia emocional que no tenía sentido, pero que era imposible de ignorar. Había sobrevivido no solo físicamente, él sobrevivió en verdad. Y eso fue solo el comienzo, porque lo que nadie sabía, ni siquiera Marcelo en ese momento, era que el zorro aún no lo había contado todo. Con los siguientes días, el comportamiento del cachorro comenzaría a cambiar. No fue solo un trauma, era como si estuviera intentando mostrar algo de alguna manera, algo que había estado atrapado dentro de él desde antes del rescate, algo que quería o necesitaba revelar. Y lo más impresionante, ya nos lo advertía desde el principio, cuando Marcelo finalmente logró sacar al zorro de ese centro, algo dentro de él cambió para siempre. Fue como si una chispa se hubiera encendido en mi interior, solo que no era esperanza, sino ira. Esa ira caliente y silenciosa que no grita, sino que corroe. Sintió que le hervía la sangre y apretó la mandíbula. No podía sacarme de la cabeza la pregunta que seguía volviendo a mí. ¿Quién le haría eso a un cachorro? Y no fue solo la cobardía del acto. Fue la frialdad, la indiferencia, el desprecio por una vida. Un ser pequeño, frágil, indefenso, abandonado a su suerte, aislado del mundo, como si no valiera nada. Me dolió de una manera casi física. Marcelo, a pesar de ser un policía experimentado, no tenía forma de protegerse emocionalmente de eso. Era imposible pasar por encima. Y quizá lo que más lo conmovió en ese momento fue la fantasía de que el zorro todavía estaba vivo. Sí, vivo, respirando, aún con el cuerpo herido, hambriento, sediento, con dolor. El cachorro tembló, pero resistió. Incluso en esa situación extrema, parecía estar tratando de decir algo. Una mirada, un sutil movimiento de cabeza, un gesto de confianza. El zorro no era solo una víctima. Estaba tratando de comunicarse, como si dijera, aún no ha terminado. Y eso afectó a Marcelo de una manera diferente. No se trataba solo de ahorrar. Ahora se trataba de hacer justicia. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Zorro, aún débil, aún después de todo, no descansé. Cuando llegaron al refugio, la expectativa era que descansara. Para acostarte, cierra los ojos y deja que tu cuerpo se recupere. Pero eso no fue lo que pasó. La primera vez que sintió firmeza en sus patas, a pesar de que cojeaba, el cachorro comenzó a caminar de un lado a otro. Ladró suavemente, luego más fuerte. Miré a Marcelo y luego a la puerta. Di una vuelta y volví con él, como insistiendo, ven conmigo, hay más. Al día siguiente la escena se repitió. Cuando Marcelo llegó a visitarlo, el zorro se emocionó. Pero no era solo afecto. Él no quería que lo abrazaran, yo quería atención, y se jaló el uniforme con el hocico. Arrastró su cuerpo hasta la puerta del refugio, ladró, regresó y tiró de nuevo. Él insistió. Era urgente en la forma de actuar. Marcelo se dio cuenta que esto no era casualidad. No era el comportamiento de un perro traumatizado. Fue diferente. Zorro quería mostrar algo, y cuanto más días pasaban, más claro se volvía. Una tarde, Marcelo decidió llevar al zorro de regreso al lugar del rescate, solo para entender lo que tanto quería decirle. Tan pronto como llegaron, el perro se transformó. Empezó a tirar con fuerza, como si cada paso hasta ese punto hubiera sido para volver a ese punto específico. Entraron al bosque y el zorro siguió derecho, sin dudarlo. Aunque cojeaba, cavaba el suelo, ladraba hacia una zona específica y daba vueltas en círculos. Él insistió, agitado, parecía angustiado. Marcelo quedó impactado por la intensidad del comportamiento. Aquel no fue casualidad. Se arrodilló, apartó la tierra con las manos, y lo que vino después iniciaría un nuevo capítulo en la historia. El zorro no sobrevivió solo por suerte. Él estaba allí por un propósito. La historia del zorro ya se había alejado completamente de lo que cualquiera imaginaría de un simple rescate. Su persistencia,
la forma en que insistía en sacar a Marcelo del refugio, sus ladridos hacia el bosque, nada de esto era solo la inquietud de un perro traumatizado. Fue un llamado, una advertencia, y Marcelo, que ya había aprendido a escuchar los silencios del zorro, decidió obedecer una vez más a ese impulso. Ese día no fue solo, pidió apoyo. No sabía exactamente qué encontraría, pero de una cosa estaba seguro: Zorro lo sabía, y el zorro quería demostrarlo. Sus colegas se sorprendieron al principio. ¿Un perro que había sobrevivido a un intento de ejecución ahora guiaba al equipo? Pero lo único que tenían que hacer era ver su comportamiento, y lo tomaron en serio. El zorro estaba decidido. No fue agitación, fue dirección. Él conocía el camino. Tan pronto como salieron del coche y llegaron al borde del bosque, el zorro tomó la delantera. Incluso con su cuerpo aún recuperándose, cojeando ligeramente, avanzó con una concentración aterradora. Esquivó ramas, abrió senderos, olfateó el suelo y continuó recto. Marcelo le siguió detrás, respirando con dificultad. La espesa maleza daba la sensación de que entraban en un lugar donde no debían estar. Y en realidad no era un lugar cualquiera. Era un punto aislado, distante, sin señales de paso humano reciente. El zorro se detuvo. No di vueltas en círculos. Él no lo dudó. Él se detuvo. Un punto exacto. Miró hacia Marcelo y cavó con su pata delantera. Solo una vez. Luego otro, luego uno más. Y ladró y cavó. Marcelo se arrodilló junto a él y comenzó a ayudarlo. El suelo allí era blando, con hojas secas encima. Lo primero que apareció fue una bolsa rota. Luego, trozos de tela. Y luego, un olor fuerte. Un olor que heló la sangre a todos los que allí estaban. Habían encontrado algo enterrado, y no era basura. El silencio que se apoderó del grupo fue inmediato. Uno de los policías pidió refuerzos. Marcelo, con la mirada fija en el agujero que poco a poco se abría, sintió una opresión en el pecho. Fue como si Zorro hubiera estado cargando ese peso solo todo este tiempo, como si ese lugar fuera la respuesta de por qué no podía descansar. Los detalles de lo que se encontró allí, esos se revelarían más tarde. Pero lo más importante fue: Zorro sabía desde el principio. Y con eso, la historia que comenzó con un triste rescate, ahora tomó un giro impredecible. Un giro que pondría a Marcelo, a los investigadores y al propio Zorro en un viaje mucho más grande del que nadie imaginaba. Y sí, ¿qué había en ese agujero? Te sorprenderá. Lo que se descubrió en ese trozo aislado de bosque no fue solo una respuesta a los insistentes ladridos del zorro. Era una herida abierta, dolorosa, imposible de ignorar. El fuerte olor que empezó a elevarse desde el suelo advertía que lo que vendría después sería difícil de afrontar, pero nadie allí estaba preparado para lo que realmente encontrarían. Marcelo empujó la tierra con las manos, ayudado por sus compañeros. El silencio entre ellos era total. Incluso el zorro, que hasta entonces había estado inquieto, ahora estaba en silencio, mirando fijamente el agujero, como si ya supiera lo que había allí, como si solo estuviera esperando que los humanos comprendieran lo que ya llevaba dentro. Y entonces vino el accidente. Apareció el pequeño cuerpo de un cachorro, luego otro más, y uno más, 3 en total, yaciendo uno al lado del otro, como si alguien hubiera intentado ocultar la crueldad allí, bajo la tierra, bajo las hojas secas, lejos de los ojos del mundo. Marcelo no pudo contener su sorpresa. Su corazón se aceleró como si le hubieran dado un puñetazo por dentro. Eran cachorros, la misma edad que el zorro, el abrigo similar. Las pequeñas patas todavía tienen marcas. Eran los hermanos del zorro. El mundo pareció girar por un momento. El dolor golpeó de forma brutal. Marcelo instintivamente dio un paso atrás y se llevó la mano a la cara, tratando de contener las lágrimas que brotaban sin pedir permiso. Los compañeros guardaron silencio. Ninguno de los dos intentó interrumpir, porque sabían que esto no era solo un descubrimiento. Era una revelación demasiado pesada para intentar explicarla con palabras. El zorro se acercó lentamente al agujero. Él no ladró, él no lloró, pero él permaneció allí, inmóvil, como si estuviera vigilando, como si por fin hubiera conseguido mostrar al mundo
algo que nadie había visto, lo que había estado cargando en silencio desde el momento en que fue rescatado. Él fue el único sobreviviente. La realidad cayó sobre todos los allí presentes con un peso asfixiante. El zorro, aquel cachorro que sobrevivió atado a una cruz de madera, no había sido el único blanco de la crueldad. Él fue el único que escapó, el único que resistió. Sus hermanos, probablemente abandonados allí de la misma manera, no tuvieron tanta suerte. Y aún así, el zorro no huyó, no se escondió, no intentó olvidar. Él regresó. Él quería demostrarlo. Necesitaba que alguien lo supiera. Y eso fue lo que más rompió por dentro a Marcelo, porque aún después de todo, aún con su cuerpo herido, aún después de ser descartado como si no valiera nada, Zorro no solo pensó en sí mismo. Él regresó. Pidió ayuda no para vengarse, sino para pedir justicia, porque de alguna manera ese cachorro todavía creía que el mundo necesitaba ver la verdad. Necesitaba saber qué había pasado con los demás. Y eso era más humano de lo que la mayoría de la gente podría ser. Marcelo lo miró como si viera algo sagrado, un ser que, aún con todo lo vivido, aún llevaba una misión dentro de sí. La misión de dar voz a aquellos que no pudieron ser salvados. La escena era desgarradora. Un frágil cachorro de pie junto a las tumbas de sus hermanos, como diciendo, existieron. Eran míos, no merecían esto. Y Marcelo entendió. Allí, en aquel claro en medio del bosque, entre el silencio del dolor y el peso del descubrimiento, comprendió todo. Él entendió por qué el zorro estaba tirando de su uniforme. Comprendió por qué estaba acabando con tanta prisa. ¿Por qué no descansó? Era sobre verdadero, en memoria, y sobre no dejar que el mal quede impune. El zorro hizo lo que muchos humanos no logran hacer. Enfrentó el trauma para darle significado a lo perdido. Él utilizó su dolor para advertir, para guiar, para evitar que eso también quedara sepultado en el olvido. Ese cambio emocional no fue solo un punto de inflexión en la historia, fue un punto de inflexión en las almas de quienes lo presenciaron. Marcelo ya no veía al zorro como un simple perro rescatado. Ahora vio a un sobreviviente, un guerrero, un ser que tenía todo para renunciar, pero eligió resistir y rebelarse. Y allí, entre la tierra removida y los cuerpos de sus hermanos, a quienes había tratado de proteger como pudo, el zorro permaneció de pie, mirando, ahorro, como si dijera, ahora lo sabes, ya no están solos. Pero lo que vendría después demostraría que esta historia aún no había terminado. Porque créanme, el zorro aún tenía más que revelar. La revelación de los cuerpos de los hermanos del zorro no fue solo un punto culminante y doloroso en esta historia, fue el detonante. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo un emocionante rescate y se convirtió en una investigación criminal con sed de justicia. Marcelo sabía que no podía dejarlo pasar, no después de lo que viste, no después de lo que enfrentó Zorro, y lo más importante, ahora había evidencia. Una escena del crimen, 3 cachorros enterrados, un cachorro sobreviviente con claros signos de abuso y un lugar específico donde todo sucedió. Fue suficiente para poner en marcha con toda su fuerza la maquinaria de investigación. Y eso fue lo que hizo Marcelo. En los días siguientes, el equipo de la policía ambiental y la comisaría local regresaron al lugar varias veces, esta vez con apoyo técnico, drones y pericia. El arbusto, que antes era solo un telón de fondo del sufrimiento del zorro, ahora era un mapa que necesitaba ser leído con precisión. Registraron la zona, recogieron pistas, recogieron todo lo que pudiera indicar un rastro de quién había cometido tal crueldad. Fue entonces cuando surgió la idea de comprobarlo. Cámaras de vigilancia rural. Algunos agricultores y pequeños productores de la región mantuvieron sistemas de vigilancia debido a los robos. Marcelo y el equipo fueron tras esas imágenes con la esperanza de que algo, aunque fuera pequeño, pudiera conducir a un sospechoso. Y no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban. En una de las grabaciones, una camioneta vieja, con la parte trasera abierta, circulaba por un camino de tierra cerca del lugar donde fueron encontrados los cachorros. El vehículo pasó de noche, lentamente, con las luces bajas. Nada especial a primera vista.
Pero cuando cruzaron los datos con la hora aproximada del ladrido del zorro, que llamó la atención de Marcelo, se dieron cuenta de que podía ser más que una coincidencia. Con la ayuda del reconocimiento de matrículas, se localizó al propietario, un residente local, ya conocido por su comportamiento agresivo hacia los animales. Había antecedentes de quejas presentadas por falta de pruebas, pero esta vez hubo suficiente. Los informes veterinarios del zorro, las imágenes de las cámaras, los cuerpos enterrados, todo apuntaba en la misma dirección. La detención se produjo días después, rápidamente. Marcelo hizo hincapié en estar presente, no por venganza, sino por justicia. Cuando esposó al hombre, sintió la misma opresión en el pecho que sintió cuando vio al zorro por primera vez, pero ahora esa tensión vino acompañada de alivio, la sensación de que, incluso en un mundo donde ocurre tanta maldad, todavía hay espacio para hacer lo correcto. El atacante fue acusado por maltrato con circunstancias agravantes de crueldad y abandono, y también por crimen ambiental, dada la gravedad de los hechos y las consecuencias emocionales y físicas en los animales. El arresto tuvo repercusión local. La comunidad quedó conmocionada al escuchar la historia. Muchas personas, a las que antes no les importaban tanto los casos de abandono, ahora toman medidas, porque ahora tenía cara. Hubo una víctima, tenía un nombre, Zorro, y él, el protagonista de todo esto, todavía se estaba recuperando. Cada paso que daba era más firme, cada día un poco menos de temblores, un poco más de energía, pero lo más hermoso fue darme cuenta de que él parecía entender que todo esto estaba sucediendo por su culpa y por su fuerza. El zorro no solo sobrevivió, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que todos los animales merecen ser escuchados, que incluso un cachorro herido y sin voz puede ser el detonante de un gran cambio. Y lo más poderoso, que la justicia es posible, incluso cuando parece demasiado tarde. Pero a pesar del arresto, la rápida respuesta, el castigo que vino, el viaje del zorro aún no había terminado, porque después de la justicia aún había algo que el destino tenía guardado, un reencuentro que nadie esperaba y que cambiaría para siempre lo que quedaba de su vida. Después de todo, el rescate, la investigación, el dolor que el zorro llevaba en el cuerpo y en el alma, había una sensación que aún flotaba en el aire, que algo tenía que llegar a su fin. Se había hecho justicia. El criminal fue arrestado. Los hermanos del zorro ahora tenían voz y él finalmente estaba a salvo. Pero aún así, para Marcelo, la historia aún no estaba completa. Han pasado días desde que fue detenido el responsable. Marcelo intentó seguir con su rutina. Volvió a los patrullajes, a los informes y al ir y venir de la comisaría. Pero dentro de él, una parte permanecía inquieta. Pensaba en Zorro todo el tiempo. Cómo aquel cachorro lo había cambiado todo. No era simplemente otro perro, rescatado. Era el vínculo entre el dolor, la justicia y los nuevos comienzos. Fue un recuerdo vivo de la crueldad, pero también un símbolo de superación. Y por eso, sin planear mucho, en una tarde silenciosa, Marcelo se subió al auto y se dirigió al refugio. Tan pronto como Marcelo cruzó la puerta del refugio, fue como si el mundo se detuviera por un momento. Su corazón latía más rápido, pero no era por nerviosismo. Era una sensación familiar, casi inexplicable, como cuando regresas a un lugar al que nunca llamaste hogar, pero por alguna razón ya lo sientes como tal. El olor a productos de limpieza mezclado con el sonido de los perros de fondo, el pasillo con las luces frías, las puertas metálicas, todo parecía haber cobrado otro significado ese día. Él no estaba allí solo de visita. Ya no era solo el policía el que salvaba a un perro, era algo más grande. Era como si por fin volviera a buscar una parte de él que permanecía en ese bosque, ligada al zorro. Los voluntarios lo reconocieron en cuanto entró. Uno de ellos, con una sonrisa cansada y sincera, dijo: «Está ahí, en el rincón donde le gusta quedarse. Casi nunca sale de ahí». Marcelo se limitó a asentir, pero por dentro la emoción ya empezaba a apoderarse de él. Caminó hacia el pasillo donde descansaban los perros en recuperación y fue imposible no sentir un nudo en la garganta cuando sus ojos se encontraron con la escena. El zorro estaba allí, acostado sobre un colchón viejo, con una manta arrugada a su lado,
envuelta a su alrededor como si fuera lo más seguro del mundo. Era más fuerte. El cuerpo aún tenía marcas, pero el pelaje empezaba a brillar. Los ojos, ahora menos cansados, aún tenían la misma mirada de días atrás. Aquella mirada que, en medio del bosque, había detenido a Marcelo como un puñetazo silencioso en el pecho. El zorro se puso de pie tan pronto como lo vio, a tiempo, como si hubiera estado esperando ese momento. No lo dudó, no se confundió. Simplemente yo lo sabía. Movió la cola con fuerza, perdiendo el equilibrio sobre sus propias patas por intentar correr con tanta fuerza. Tropezó, arrastrando la emoción a través de su pequeño cuerpo, y cuando finalmente se acercó, no saltó, no ladró, no pidió atención. Simplemente apoyó la cabeza en la pierna de Marcelo, tal como lo hizo el día que fue rescatado. Allí, en ese momento, todo cobró sentido. Marcelo se agachó sin decir palabra. Pasó su mano lentamente por el lomo del cachorro, como si tocara algo sagrado. Y no dije nada, porque no era necesario. El silencio entre los dos habló fuerte. El gesto del zorro, la tranquilidad en su mirada, su absoluta confianza. Todo decía más que cualquier frase. Era la reunión que necesitaba suceder, no solo para terminar un ciclo de dolor, sino para iniciar un nuevo ciclo, un ciclo de amor. Marcelo lo miró a los ojos y en voz baja, casi un susurro, dejó escapar lo que llevaba días decidido en el pecho. Vamos a casa. Fue así. Ningún discurso, ninguna ceremonia. Los trámites se realizaron en cuestión de minutos, pero lo que allí ocurrió fue inmenso. Los voluntarios aplaudieron discretamente. Algunos lloraron, porque conocían la historia. Sabían por lo que había pasado ese perro, y también sabían que ese hombre, en ese momento, no se llevaba simplemente un perro a casa. Yo llevaba conmigo toda una historia. El zorro era una cicatriz viviente con 4 patas. Fue una prueba de que el amor verdadero no toma el camino fácil. Ha pasado por lo peor de la maldad humana y, aún así, eligió volver a confiar. Él eligió amar. Y Marcelo no solo consiguió una mascota, consiguió un compañero, un hermano del alma, un ser que le enseñó, sin decir nada, que incluso en el sufrimiento más cruel puede nacer algo puro. Estaban destinados el uno para el otro, y ese día, en ese refugio, comenzó el capítulo más hermoso de todo este viaje, la nueva vida de Zorro, junto a alguien que nunca lo abandonaría. La llegada del zorro a su nuevo hogar no solo marcó el final de una historia de sufrimiento. De hecho, fue el comienzo de una nueva vida para él y para Marcelo, porque con el tiempo, lo que comenzó como un rescate dramático se convirtió en algo mucho más grande. El frágil cachorro que una vez había estado atado a una cruz de madera, ahora corría por el patio, con un collar nuevo y el pecho en alto, como si nunca hubiera conocido el dolor. Pero el brillo en sus ojos aún traía recuerdos, y fue exactamente esta historia la que cambiaría el curso de sus vidas. Marcelo, antes un policía discreto y mesurado que se ocupaba de los rescates de animales de una forma más técnica, se vio cada vez más involucrado emocionalmente con causas de protección animal. La historia del zorro lo afectó de una manera que ya no podía ignorar. Donde antes solo había obligaciones, ahora hay propósito. Las repercusiones del caso trascendieron los límites de la ciudad. Colegios, ONGs e incluso proyectos sociales empezaron a ponerse en contacto queriendo conocer al zorro. Y entonces ocurrió algo asombroso. Comenzó a participar en campañas educativas, especialmente en las escuelas, donde los niños, al escuchar su historia, aprendieron más de lo que cualquier libro podía enseñar. El zorro, con su actitud tranquila y su mirada impactante, se sentó frente a los niños mientras Marcelo contaba la historia, y era imposible no notar el silencio que se apoderaba de la sala cada vez que los pequeños escuchaban lo que aquel perrito había vivido y superado. Los niños que antes apenas sabían respetar a un animal callejero, ahora salían de las reuniones diciendo: «Quiero ser como el zorro, fuerte y bueno». Él se giró símbolo de superación, no solo por haber sobrevivido al brutal abandono, sino por haber elegido el camino de la confianza, de empezar de nuevo. El cachorro herido dio paso a un perro equilibrado, cariñoso
y, en cierto modo, inspirador. Marcelo, ahora involucrado en acciones de protección animal, comenzó a darse cuenta de que ese rescate lo había cambiado todo. No fue solo el perro el que se salvó. Él también había sido transformado. El zorro comenzó a jugar un papel esencial en su vida. Estuvo presente en todo, en las conferencias, en los viajes a los cuarteles, en las visitas a las escuelas y hasta en las redes sociales. Se convirtió en un puente entre generaciones, entre personas y entre causas. Demostró que los más pequeños, los más frágiles, aquellos de quienes nadie esperaba nada, puede tener las misiones más grandiosas. Y eso solo el zorro podía. Enseñarlo. Al final, lo que queda de la historia del zorro no son solo las imágenes impactantes del rescate, ni el alivio de que se haya hecho justicia. Lo que realmente destaca, lo que queda grabado en el corazón de quienes experimentan este viaje, es la transformación. Eso fue lo que enseñó sin decir nunca una palabra. El zorro no habló, no explicó, no dijo nada, pero enseñó más que muchos libros y discursos. Demostró, con su cuerpo magullado y su mirada firme, que el amor verdadero no necesita palabras. Esa confianza puede renacer incluso después de tanto dolor, que es posible sobrevivir a lo peor y aún así elegir lo bueno. Él luchó, él sobrevivió, él salvó, y todo esto lo hizo siendo apenas un cachorro. El zorro mostró al mundo que el corazón de un perro es el lugar donde reside el coraje, un coraje silencioso, leal, intenso, un coraje que no necesita aplausos, solo presencia. Y quizás esta sea la gran lección que deja. Incluso los más pequeños pueden llevar a cabo las misiones más grandes. Incluso aquellos que han sido heridos aún pueden sanar. El zorro no solo fue rescatado, él rescató. Rescató la fe, la sensibilidad, la justicia y el amor. Porque al final, lo que define a un héroe no es el tamaño, es lo mucho que cambia el mundo que lo rodea, y el zorro lo cambió todo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo ver la fuerza que existe incluso en las personas más pequeñas, entonces ya eres parte de todo. La verdad es que historias como la del zorro nos recuerdan lo que realmente importa, y a veces con solo verla hasta aquí, ya llevamos ese mensaje con nosotros. Ahora, esto puede ir aún más lejos. Simplemente haz clic en me gusta y suscríbete, porque cada vez que lo haces, se llega a más gente, más historias como esta tienen voz y más zorros encuentran su camino. Escribe la palabra aquí en los comentarios. Coraje, solo eso. Sabremos que habéis estado con nosotros hasta ahora y que lleváis este mensaje también en vuestro corazón. Y mira, el siguiente vídeo está ahí, listo para cautivarte. Pero te lo advierto ahora, no es solo emocionante, es asombroso. Es el tipo de historia que comienza suavemente, casi en silencio, y luego, de repente, te desmonta. Hay un giro allí que nadie imagina, un momento que hace que tu corazón se acelere y tus ojos se llenen de lágrimas. Si te pareció fuerte esta historia, la siguiente lo será, te dará escalofríos por todas partes, te hará sentir, te hará llorar. Haga clic ahora, porque lo que te espera te marcará. Y podría ser que nunca vuelvas a mirar a un perro de la misma manera.